Eso, ahorita sí. Ok, entonces estaba comentando que estos son el spread medido ya en término mensual, ok, porque este, mm, antes no lo hacía, pero la superintendencia hoy está obligando a los bancos a entregar estado de resultado y balance general mensualmente, ok. Antes la publicación era solamente el balance general y al final del semestre se publicaba el estado de resultados, ¿no? Por eso es que aquí se puede establecer un spread o también se puede hacer un ROA, cualquier indicador se puede hacer en término mensual, ¿ok? Este es el acumulado mensual, ¿ok? Fíjense que más bien en la medida en la que se va acumulando el semestre va cayendo, ¿ok? Porque el negocio bancario no está bien, precisamente porque el encaje es muy alto, ¿no? ¿Ok? Y hay otro punto a favor de los banqueros, ¿no? Hay que bajarles el encaje, pues si no, no va a haber crédito y si no, la situación financiera de los bancos va a seguir siendo delicada, ¿ok? Es más, no tenemos una crisis financiera porque los banqueros no han podido prestar dinero, ¿no? ¿Ok? El poco que han prestado, eh, que lo prestaron antes del- de la regulación de encaje, probablemente está en mora, ¿ok? Sin embargo, mm, eso no necesariamente los pone en una situación de dificultad, ¿ok? Las crisis financieras siempre ocurren cuando la economía ha crecido mucho, se ha acumulado un volumen de créditos importante y al final esos créditos son insolventes, ¿no? Ahí es cuando se da la crisis financiera. De eso vamos a hablar más adelante porque eso es tema de, eso es parte del tema, del primer tema de nuestras clases, ¿no? Bueno, y ojo con esto, ¿ok? El, la, el spread financiero lo único que dice es cuánto es la ganancia por el crédito, ¿no? ¿Ok? No dice cuánto es la ganancia del banco, ¿ok? Esta es la ganancia del banco en el crédito, no la ganancia del banco en el negocio, ¿no? Hoy en día el negocio bancario está muy disminuido, los banqueros viven más de las comisiones que de la intermediación, ¿ok? Esto es lo que pudieran ganar en intermediación, ¿ok? Pero el negocio de intermediación es apenas un 5 o 6% de la actividad del banco, ¿no? O sea, ha caído sensiblemente, ¿ok? Por lo cual el banquero no está ganando esto, ¿no? Ojalá lo estuviese ganando. ¿Ok? Ok, el empresario. ¿Ok? Llegamos al empresario. El empresario es el gran olvidado de la teoría económica. ¿Ok? Y de hecho, cuando ustedes ven micro, que es lo que más se debería asociar al empresario, el empresario está olvidado, ¿no? ¿Ok? En los modelos de mercados que nosotros aprendemos, no aparece el empresario por ninguna parte, ¿ok? Y, y bueno, pero el empresario tiene su historia, ¿no? ¿Ok? Fíjense, nosotros cuando estudiamos historia, ¿ok? Y creo que a ustedes les pasó, yo no sé si me imagino que en las centrales dan historia universal, ¿ok? Pero no sé dónde comienzan, ¿no? Durante mucho tiempo en la católica se comenzaba el programa por la Revolución Industrial, ¿ok? Como si lo demás no existiera, ¿ok? Yo no sé si era para no meterse en problemas, ¿ok? O era un defecto marxista de la educación en la Universidad Católica, ¿ok? Pero hay un tema interesante, ¿no? Fíjense, ustedes saben que los pueblos agrícolas son pueblos más violentos que los pueblos ganaderos, ¿no? ¿Ok? La razón de esto es porque el ganadero es nómada, ¿ok? Y bueno, no tiene apego a la tierra, ¿ok? Él se va moviendo de un lado al otro y bueno, y de verdad le importa poco si la tierra es de alguien o no, ¿ok? Sencillamente lleva el ganado y el ganado consume la hierba de ese territorio hasta que por fin se ¿cómo se llama? Se extingue la hierba y entonces él se mueve a otro territorio, ¿no? ¿Ok? Por lo cual no hay apego a la tierra, ¿ok? Los, eh, y de hecho los comerciantes son así, pues el comerciante no es guerrero,
¿ok? No le interesa tener ejército, ¿ok? Y esa es la razón por la cual los fenicios no tenían ejército, ¿ok? Y los griegos tampoco tenían ejército, ¿ok? Uno siempre refiere a a los espartanos como si fueran un ejército. Y bueno, fíjense una cosa bien curiosa, ¿no? Los espartanos son los únicos, ¿ok? Griegos que son agricultores, ¿ok? Porque los demás griegos son comerciantes, ¿ok? Por lo cual los demás griegos no tenían ejército institucional, ¿ok? Los espartanos sí tenían ejército institucional, ¿ok? Pero y ahí también les he hecho otro cuento, ¿no? Los espartanos no eran, eh, este, no eran guerreros, ¿ok? En realidad la sociedad espartana era una sociedad policial, ¿ok? Y explico un poco más atrás esto, ¿no? Los griegos normalmente eran aqueos, ¿ok? Que vivían en ese territorio que nosotros llamamos Grecia, ¿ok? Que más o menos abarca la península helénica y el Asia Menor, que hoy en día es Turquía, ¿ok? Entonces, bueno, este, eh, eh, ellos se dedicaban al comercio, ¿ok? Esa era la actividad fundamental de ellos, ¿no? Y bueno, y no eran individuos guerreros, ¿no? Al poco rato, cuando todavía eran una sociedad poco desarrollada, una sociedad inferior en cultura, que son los, eh, los dorios, vienen del norte, ¿no? Al parecer son noruegos, ¿ok? Vikingos, cosa de esta, ¿ok? De esa época de la antigüedad. Y ellos invaden el territorio de los aqueos, ¿ok? Y bueno, y los subyugan, ¿no? ¿Ok? En casi todas las ciudades griegas hubo una mezcla entre las dos culturas, ¿no? Una mezcla de aqueos con dorios, ¿ok? Y eso es lo que crea la identidad griega, ¿no? ¿Ok? En la única ciudad en la que eso no ocurre es en Esparta, ¿ok? Porque en Esparta los aqueos toman el control, perdón, los dorios toman el control y esclavizan a los aqueos, ¿ok? Y entonces desde ahí se va a dar una relación en la cual el, el aqueo termina siendo esclavo del dorio, un esclavo agricultor, ¿okay? Que trabaja para el dorio. ¿Okay? Y bueno, y desde entonces se crea una rivalidad entre las dos, vamos a decirle razas, aunque en realidad no son razas, ¿okay? Son dos culturas completamente distintas. Y bueno, el dorio comenzó a considerar inferior al aqueo, ¿ok? Y preocupado también porque el aqueo realmente no era inferior, ¿ok? Era mucho más hábil que el dorio, y eso les creó un miedo terrible contra los aqueos, ¿no? Entonces ellos impusieron ¿cómo se llama? Una organización policial en la cual el aqueo era profundamente vigilado y extinguido cuando se salía de los cauces. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual cuando vienen los persas a atacar a las ciudades griegas, entonces se reúnen todas las ciudades griegas y las ciudades griegas deciden ir con con sus ciudadanos a enfrentar a los persas, ¿ok? Y los espartanos deciden no ir, ¿ok? Deciden que ellos no pueden ir porque ellos tienen una, una preocupación muy importante porque ellos creen que los aqueos se van a alzar y van a tomar el control. ¿Ok? O sea, que era una sociedad policial y como una buena sociedad policial era paranoica. ¿Ok? Le tenía miedo a los aqueos, pues. ¿Ok? A pesar de que ellos tenían las armas, ¿no? ¿Ok? O sea que no eran una sociedad guerrera, ¿no? Y de hecho, en la primera guerra médica, que es como ellos llaman las guerras contra los persas, porque ellos llaman a los persas médicos, los llaman medos, perdón. ¿Ok? Entonces, bueno, los espartanos no van, ¿no? ¿Ok? Y eso hace que
Atenas, que es la ciudad más importante, ¿ok? Porque es la ciudad comercial más importante del Mediterráneo, ¿ok? Se burlen de los espartanos y les digan cobardes, le digan que no, estos tipos se las dan de muy machotes, pero le tienen miedo a los persas. Nosotros nos enfrentamos a los persas y los vencimos, y nosotros no tenemos ejército. Es más, de hecho, ¿cómo van ellos a la guerra? ¿No? Van con sus armas, ¿ok? Personales, ¿no? O sea que la gente se iba con el cuchillo de la cocina, ¿ok? Se iba con un escudo eh, más o menos homogéneo, no era un escudo oficial, porque no había un ejército oficial ateniense, ¿okay? Sino que eran los ciudadanos atenienses que se enfrentaron a estos persas que sí eran un ejército. Fíjense, los persas son tragatierras, ¿okay? O sea, son una sociedad agricultora. Los, ¿cómo se llama? Los griegos no tienen ejército, ¿okay? No les interesa la tierra, ¿okay? No tienen ejército, ¿okay? Porque son comerciantes, pues. Al comerciante le interesa la paz, no le interesa la guerra, ¿okay? Y bueno, eh, cuando el individuo tenía caballo, porque un ciudadano con un poco más de dinero, bueno, él iba con el caballo a la guerra y esa era la caballería, ¿okay? Y cuando el individuo tenía barco, porque era un comerciante al mayor, entonces ponía el barco para la batalla, se le disponía ¿cómo se llama? Una pieza de bronce para que perforara los otros barcos, ¿okay? Que era como una suerte de torpedo, ¿okay? Y así el barco, que originalmente era un barco comercial, pasaba a ser un barco guerrero, ¿okay? Pero todo esto era privado, ¿okay? O sea que el ejército de los griegos era un ejército privado, ¿ok? Sorprendente, ¿no? ¿Ok? O sea, creo que en ese lío no se quieren meter los historiadores, ¿no? Y por eso es que a veces no echan estos cuentos, ¿no? ¿Ok? Creo que es mucho más interesante que entender esto como una guerra entre dos civilizaciones. Es una guerra entre dos civilizaciones, entre dos formas de pensarlo, ¿ok? Y dos formas de vivirlo, ¿no? ¿Ok? La forma de los agricultores, la forma de los comerciantes, ¿ok? Entonces, bueno, eh, los dueños de esos barcos eran empresarios, ¿ok? Y convirtieron a Grecia en la civilización más importante del mundo antiguo hasta que llegó Roma, ¿no? Y fíjense, Roma curiosamente es una sociedad agrícola, ¿ok? Por lo cual Roma tiene ejército, ¿ok? Y uno de los objetivos de ese ejército es ampliar el territorio, ¿ok? Y conseguir más recursos fiscales para seguir manteniendo el Estado romano, ¿ok? Que no es el mismo objetivo de Grecia, ¿ok? Ojo que Grecia también tiene su rollo, ¿no? O sea, si uno viene a ver, Pericles no es el ¿cómo se llama? El sumum de las virtudes. Pericles era un vulgar corrupto, ¿ok? Así como nuestros gobernantes, ¿ok? Y nosotros seguimos creyendo que la corrupción es lo que causa los problemas en Venezuela. No necesariamente es la corrupción. Estos tipos todos eran corruptos, ¿ok? Y tuvieron civilizaciones importantes, ¿no? ¿Ok? Entonces no necesariamente ese es el problema. Lo que pasa es que uno mira con prejuicios siempre lo que uno analiza, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces el empresario es el gran olvidado de la teoría económica, ¿no? Y bueno, y su interés se reaviva en la Edad Media, ¿no? Se reaviva con los escolásticos. Se reaviva un poco después de el reino de Carlomagno. ¿Okay? Carlomagno intentó reponer el Imperio Romano. O sea, uno de los grandes problemas de la Edad Media es que Roma cae. ¿Okay? Y bueno, y el mundo occidental romano, el imperio occidental queda muy pobre, ¿no? Queda desvalido, ¿no? Y por eso es que yo creo que en realidad la Edad Media no comienza con la caída de Roma, sino comienza con la división del imperio, ¿ok? Porque el lado occidental del imperio era pobre, 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 porque las pocas minas que había ya estaban extintas, ¿no?
La mina de Segovia, que era una mina que había en España, ¿okay? Que era propiedad de los fenicios y que fue después expoliada por los romanos en la primera guerra púnica, ¿okay? Ya se había agotado. ¿Okay? Para el final del imperio ya se había agotado. Y bueno, y en el occidente no había minas. ¿Okay? En el oriente sí las había, ¿no? Es más, la mina de Creso, que es donde nace la moneda, ¿okay? La moneda acuñada, ¿okay? Y, y la mina del Laurión, que es la mina por la cual Atenas tiene plata para emitir moneda, ¿okay? Funcionaron hasta mediados de la Edad Media, ¿no? Hasta 1300 y pico estuvieron funcionando esas minas, ¿ok? Y fíjense, curioso, ¿no? Constantinopla, que es el Imperio Romano de Oriente, cae más o menos en 1453, ¿no? ¿Ok? O sea que cae cuando se agotan las minas, ¿ok? Entonces, bueno, en esa época, cuando se están dando las cruzadas, ¿ok? Este rey que era Carlomagno se hace nombrar emperador porque él quiere reponer las glorias del imperio, pero él tiene un prejuicio católico en la cabeza impresionante que lo hace condenar a muerte a los que hacen crédito, ¿okay? Y condenar a los que hacen comercio, ¿okay? A muerte. Entonces, bueno, él impide que esto se masifique en desarrollo, ¿okay? Y no es sino hasta su muerte, cuando se divide el imperio en pedacitos, los hijos toman diferentes regiones, entonces que empieza a surgir un comercio incipiente en la Edad Media, ¿no? Y esos comerciantes, que son los que empiezan a hacer las ferias, ¿okay? Tenían varios nombres, ¿no? Los llamaban mercaderes, ¿okay? Los llamaban comerciantes, ¿okay? En algunos lugares los llamaban enterradores, además los británicos los llamaban undertaking, enterrador, ¿okay? Adventurer, ¿okay? Porque eran tipos que se arriesgaban, ¿okay? Y en Francia los empiezan a llamar entrepreneur, ¿okay? Y ahí nace la palabra empresario, ¿no? Y estamos más o menos en el 1300, ¿no? Que más o menos coincide con la caída de Constantinopla en poder de los turcos, ¿okay? Entonces, bueno, los escolásticos son los primeros que se dan cuenta de estos individuos, ¿no? ¿Okay? Es más, se acercan a ellos para entenderlos, ¿okay? Y del tratar de entender a los empresarios salen joyas, ¿okay? O sea, los libros de los escolásticos son impresionantes, ¿okay? Y nos dan las primeras luces acerca de la teoría económica, ¿okay? Por ese acercarse a los empresarios, ¿okay? Por tratar de entender qué es lo que ellos hacen, ¿no? ¿Okay? Eso no se transfiere a la política, a la teoría económica, ¿no? Y de hecho, pocos economistas son los que tocan el tema del empresario, ¿ok? Cantillon es el primero, ¿ok? Que hace esto, ¿ok? Smith habla de los comerciantes, pero habla muy mal de los comerciantes. Más cuando uno ve bueno, de los empresarios, ¿no? Cuando uno vea lo que dice Smith de los empresarios, uno termina diciendo, oye, vale, este tipo, padre del liberalismo, no sé dónde, ¿sabes? ¿Okay? Es más, era más proclive a entender el empresario y a elogiarlo Juan Bautista Say, ¿no? ¿Okay? O C, como se le dice en francés, ¿no? ¿Okay? Marx es otro que habla de los empresarios. Marx, por supuesto, habla malísimo de los empresarios. ¿Okay? Es más, él tiene una frase lapidaria en el primer tomo del Capital, que es el que de verdad escribió él. ¿Okay? Él dice que son judíos circuncidados en lo más profundo de su ser. ¿Okay? O sea, así los ve como judíos, ¿no? ¿Okay? Y eso también ratifica una cosa bien interesante, ¿no? Marx no era judío, ¿okay? O sea, Marx nació en una familia judía que había rechazado el judaísmo y que se había peleado hasta con su propia familia, ¿okay? Y Marx se cría en un ambiente totalmente luterano, ¿no? Que es el ambiente de, de la Prusia de inicios del siglo XIX, ¿no?
¿ok? Y bueno, y también hay una cosa curiosa, ¿no? Esa Prusia es una sociedad agrícola, ¿ok? Que tiene un artesanado floreciente, ¿no? ¿Ok? Entonces, en realidad, ellos no han salido de la Edad Media, ¿ok? Y por eso es que Marx tiene el prejuicio, así como yo les dije hace un rato lo del prejuicio con el que vemos nosotros nuestro ambiente, ¿ok? Marx tiene un prejuicio, ¿ok? Él cree que del feudalismo nace el capitalismo, ¿ok? Porque eso es lo que pasa en Prusia, pues. En Prusia el feudalismo desaparece en 1816, ¿ok? En 1809, ¿ok? Cuando Marx apenas tiene un año, ¿ok? este, cuando llegan los franceses con Napoleón y eliminan la servidumbre. ¿Ok? Ya eso no existe en Francia hace rato. ¿Ok? Ya eso no existe en Inglaterra hace rato. ¿Ok? Eh, pero en Alemania sí. ¿Ok? Y por eso el prejuicio de Marx de creer que del feudalismo nace el capitalismo. ¿Ok? Y después, bueno, del capitalismo va a nacer el socialismo, ¿ok? Que es el estado máximo del progreso humano, según Marx. ¿Ok? Entonces, él tiene ese prejuicio, ¿no? ¿Ok? Marshall también habla del empresario. Marshall nos confunde terriblemente. ¿Ok? Marshall no solamente comete errores eh, en, en sus descripciones y sus intentos de ponerle la matemática a la economía, ¿ok? Sino que Marshall también comete un error gravísimo, ¿no? Marshall dice que el empresario es un factor de producción. El empresario no es un factor de producción y no puede serlo, porque el empresario maneja los factores de producción. Él es el que decide cómo se aplican los factores de producción. Entonces ahí Marshall está totalmente equivocado. ¿Ok? Sombart, ¿ok? Historicista, el último de los historicistas según lo que dice eh, casi todos los historiadores del pensamiento económico. Yo creo que el verdadero último es Schumpeter, ¿ok? Pero bueno, y ni siquiera creo que el historicismo no se ha terminado. Este, Sombart piensa que el empresario es un tipo volitivo, ¿no? Un tipo que impone su voluntad, que nos obliga a comprar el producto que él inventó, ¿ok? Que se hace rico a costa de nosotros, porque Sombart inicialmente era marxista, ¿ok? Y luego, cuando va evolucionando como académico, se deja influir por Schmoller, ¿ok? Y se convierte en historicista, ¿no? Sin embargo, Sombart tiene un elogio hecho por, por Engels. Engels dice que el único economista que conoce y maneja el análisis marxista es Sombart, ¿ok? Porque Sombart inicialmente es marxista, ¿ok? Es más, los prejuicios que nosotros tenemos contra los empresarios, ¿ok? Provienen de Marx y Sombart, de ambos. ¿Okay? Sombart asociaba también la empresarialidad a lo que él llamaba la raza judía. ¿Okay? Además era racista, ¿no? ¿Okay? Ok, este, buen heredero de Sombart de Schumpeter. ¿Okay? Schumpeter originalmente era austríaco. ¿Okay? Fue alumno de von Baber. Sin embargo, Schumpeter intenta tomar la cátedra de Sombart cuando Sombart se jubila. ¿Okay? Ahí es cuando Schumpeter se da cuenta de que él no tiene futuro en Alemania ni en los países de habla alemana, y entonces él decide emigrar a los Estados Unidos. ¿Ok? Y Schumpeter adopta la misma idea de Sombart de que el empresario es un individuo volitivo, un individuo que impone su voluntad, ¿no? Y dentro de esa misma tradición está Keynes. ¿Ok? ¿Ok? O sea que Keynes también pensaba en lo mismo, ¿no? Es más, Keynes no solamente lo ve como un individuo volitivo, lo ve como un individuo blandengue y cobarde. ¿Ok? Por eso es que en el capítulo 12 de la teoría general, él dice que lo que hay que crear es una oficina que decida quién, en qué se invierte y cómo se invierte.
¿ok? O sea, él quiere quitarle la batuta a los empresarios y ser él el que decide, ¿ok? Porque él cree que él tiene mayores habilidades que los empresarios, ¿ok? Lastimosamente no la fundaron, ¿no? Nos hubiéramos enterado rápido de que Keynes no tenía ninguna habilidad para eso, ¿ok? Pero bueno, por eso es que todavía están por ahí creyendo que la teoría de él funciona, ¿ok? Los austríacos tienen una forma de enfrentar la figura del empresario distinta, ¿no? El austríaco entiende que el empresario es un sirviente del consumidor, ¿ok? Y que los empresarios realmente exitosos son aquellos que hacen el papel de sirvientes de los consumidores, ¿no? Es más, de sirviente perspicaz, que es capaz de darle los productos que el mismo consumidor no sabía que necesitaba, ¿ok? Y esa es la razón por la cual algunos empresarios fracasan, ¿ok? Porque no saben entregar estos productos, ¿ok? Y otros empresarios son profundamente exitosos, ¿ok? Porque le dan al consumidor lo que el consumidor necesita, incluso cuando el consumidor no sabe que lo necesita, ¿ok? Entonces, esa es la visión que tienen los austríacos del empresario. Yo creo que es la verdadera versión del empresario, pero bueno, ¿ok? De hecho, la empresariedad es lo que hace fracasar la teoría económica, ¿ok? Porque nosotros no sabemos ni definir ni entender la incertidumbre como la entiende el empresario, ¿no? Entonces el empresario nos supera a nosotros, ¿ok? El verdadero individuo que logra hacer previsiones en el mercado es el empresario, ¿ok? Porque nuestras previsiones se quedan en el papel, ¿ok? Este hombre las lleva al mercado, ¿ok? Y compra productos y trata de venderlos, ¿no? Entonces, es la acción del empresario lo que dinamiza el mercado, ¿ok? Pero esa acción es profundamente impredecible porque es un fenómeno humano, ¿ok? Es lo que Smith llamaba la mano invisible, ¿no? O sea, es la confluencia de todo este montón de empresarios, ¿ok? Que hacen cosas y hacen que la economía se dirija a un lugar que ni ellos mismos planificaron, pues, ¿ok? Porque es la acción conjunta y coordinada de estos empresarios, pues, ¿ok? Ojo que coordinado no quiere decir que ellos lo hacen a propósito, ¿no? Sino que cada quien por su lado empuja las fuerzas hacia un sitio que nosotros no entendemos, ¿no? Que nosotros no logramos visualizar, ¿ok? Y de ahí viene la incertidumbre, pues, o sea, el desconocimiento total, ¿ok? Estamos. Ojo que incertidumbre no es riesgo, ¿ok? Riesgo no es incertidumbre, son dos cosas completamente distintas y eso lo vamos a demostrar en clase, ¿ok? Hay una cosa que yo tengo la mala costumbre de tratar de demostrar lo que digo, ¿ok? Y cuando no se puede demostrar, lo digo, esto no se puede demostrar, ¿ok? Ojo con esto, ¿ok? Ok, los conceptos monetarios actuales, ¿no? ¿Ok? Nosotros creemos, ¿ok? Que la base monetaria es monedas y billetes más los depósitos del sistema financiero en el Banco Central, es decir, el encaje y los excedentes, ¿ok? Circulante o dinero, que lo llamamos M1, que hoy en día en Venezuela son monedas y billetes, depósitos a la vista y depósitos de ahorro con tarjeta de débito, ¿ok? Ojo que el central no incluía esta categoría, ¿ok? Yo insistía muchísimo en mis clases, parece que por fin algún alumno llevó la inquietud al central o el central aprendió, ¿ok? Que el depósito de ahorro con tarjeta de débito no era un cuasi dinero, era M1, ¿ok? Y lo que caracteriza al circulante es que es dinero que efectivamente sirve para pagar, ¿ok? Por eso es que es más importante M1 que M2, ¿ok? Pasa que el vicio keynesiano es profundo, ¿no? ¿Ok? M2 es M1 más los cuasidineros. ¿Qué es un cuasidinero, no? Y esto hay que entenderlo clarito, ¿no? Un cuasidinero en Venezuela son los depósitos de ahorro sin tarjeta de débito y los depósitos a plazo,
¿ok? Eso me obliga a mí a ir al banco para disponer de ese dinero, o sea, hacer una operación financiera. Entonces eso no es dinero directo. Yo no puedo llegar con el certificado del depósito a plazo o con la libreta de ahorros al mercado y tratar de pagar la cuenta del mercado, ¿ok? Y eso es M2, ¿ok? O sea, yo para poder pagar la cuenta del mercado tengo que usar una tarjeta de débito y ahí podría decirle a la chica que está cobrando cuenta de ahorro, ¿ok? Entonces eso es M1, eso no es M2. Mosca con esto, ¿ok? Los economistas cometemos muchos errores por ahí, ¿ok? Entonces los cuasidineros a corto plazo son estos cuasidineros bancarios, los depósitos de ahorro sin tarjeta de débito, ¿ok? Y los depósitos a plazo que no pueden ser movilizados si no es con la ida previa al banco para liquidar el activo, ¿no? ¿Ok? Para el banco es un pasivo, ¿ok? Y bueno, la liquidez ampliada, ¿no? En Venezuela siempre se mantuvo la cédula hipotecaria como liquidez ampliada, ¿no? Como parte de la liquidez ampliada, ¿ok? En Estados Unidos son todos los bonos, ¿ok? Aquí en Venezuela se crea un M4 en el cual se incluyen los bonos, ¿no? Y se mantiene el M3 como cédula hipotecaria. Eso ha caído terriblemente en desuso y hoy en día casi ellos no hablan de M3, ¿ok? La cédula hipotecaria era el instrumento de captación de la banca hipotecaria que nace en los 60, 1960, con la emisión de la ley de banca hipotecaria, ¿ok? Y ese instrumento es un cuasidinero de largo plazo, ¿ok? Cuando yo compraba una cédula hipotecaria, yo tenía que quedarme con ella 5 años, ¿ok? Llueve, truene, relampaguee, ¿ok? Y la única forma de liquidarla era buscarme un corredor de bolsa y que el corredor de bolsa la vendiera en la bolsa, ¿ok? Y probablemente me pagaban descuento sobre el valor nominal de la cédula hipotecaria, ¿ok? Por lo cual seguía siendo un cuasidinero, pues un cuasidinero y un título valor, ¿ok? Entonces, cuasidinero de largo plazo, ¿ok? Entonces, yo no podía llegar al banco hipotecario y decir, mire, señor, yo no puedo aguantarme 5 años con esto, liquídeme esto. El operador del banco me decía, mire, señor, eso no se puede hacer, usted se tiene que ir al, a a la bolsa y buscarse un corredor de bolsa para vender ese instrumento. ¿Ok? Bueno, yo aquí paro la clase de hoy. ¿Ok? Si tienen preguntas, con gusto. ¿Ok? Esto se va a caer en unos minutos, en 1 minuto y medio, y yo voy a volverlo a abrir por si acaso, ¿ok? Pero la clase queda hasta aquí.